Buenas noches, queridos jóvenes. Vamos a ver el tema de envío de estados financieros en formato digital. Para esto vamos a recordar que nosotros teníamos una base legal que es netamente tributaria y sobre todo en lo que está escrito en la resolución normativa de directorio 10.18.4 y 10.18.7. Y para eso recordamos también que tenemos que recordar que aquellas empresas o entidades sin fines de lucro cuyos u otro tipo de entidades cuyos ingresos sean menores a 1.200.000, solamente tienen que presentar sus estados financieros, como nos dice acá, sus estados financieros y tienen que presentar sus estados financieros, como decíamos, elaborarlos primero y presentarlos solamente por el CIAT, ¿no es cierto? Entonces solamente por el CIAT y no van a presentar los estados financieros de manera física. Sin embargo, aquellos contribuyentes que sí tengan ingresos iguales o superiores a 1.200.000, entonces sí van a tener que presentar todo esto, ¿no? Van a tener que presentar, elaborar primero sus estados financieros, su información tributaria complementaria, es decir, sus anexos tributarios. Van a tener que además tener un dictamen de auditoría, un dictamen de la información tributaria complementaria. Van a tener que enviar de manera digital por el CIAT y además presentar en la administración tributaria. Cuando decimos en formato físico, como decíamos, son aquellos cuyos ingresos son mayores a 1.200.000 y bueno, van a ser llevados de manera física a la administración tributaria y le ponen el sello de recibido y se deja finalmente allá, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que presentar? Pues tienen que presentar lo que indica la norma y eso es, ¿no? El balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados, que vendría a ser el estado de evolución del patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera. También tienen que presentar las notas a los estados financieros, el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y la información tributaria complementaria. ¿Qué pasa con todos los demás contribuyentes? Es decir, aquellos que son menores a 1.200.000, ellos solamente van a enviar vía digital, ¿no? Entonces, además, los que son arriba de 1.200.000 también tienen que enviar vía digital, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Entran al aplicativo CIAT y envían la información y como constancia del envío les va a generar el formulario 601, ¿no? ¿Y qué información tienen que presentar estas personas o esas entidades, empresas que tienen ingresos menores a 1.200.000? Pues van a tener que presentar balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros, un inventario físico valorado y, si corresponde, una compensación de pérdidas, ¿no? Muy bien, para esto, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo tienen que enviar esto de manera digital, ¿no? Lo que se tiene que hacer primeramente es entrar a la página de Impuestos Nacionales, impuestos.gov.bo, descargar el aplicativo CIAT que está en la página de Impuestos Nacionales, ¿no? Entran primero a la página y aquí en menú les va a aparecer este menú y en el menú está lo que dice la descarga del aplicativo CIAT, ¿no? Entramos al icono y seguidamente nos va a aparecer qué es lo que queremos descargar, ¿no? Que sería la información, la versión para desktop. Y ahí abajo nos dice, ¿no?, qué tipo de computadora tenemos, si de 32 bits o 64 bits, bueno, que son ya detalles técnicos para poder descargar. Una vez que ya lo tenemos descargado en nuestra máquina, al momento de hacer dos clics en el aplicativo, pues lo que tenemos es que nos va a salir esta pantalla. Y acá lo que tenemos que hacer, como todavía no tenemos creada nuestra empresa, pues vamos a tener que ir a esta parte que dice crear cuenta de contribuyentes y nos va a aparecer seguidamente esta pantalla, donde vamos a tener que llenar lo que es el NIT. Aquí está, vamos a tener que llenar el NIT, vamos a tener que llenar la razón social, vamos a tener que llenar también el teléfono de la empresa, el correo electrónico y si queremos podemos generar una contraseña, ¿no? Si no, entonces podemos descliquear esta tilde y continuar, ¿no? Una vez que ya se ha creado el usuario, ahora sí ya podemos ingresar al aplicativo CIAT y ponemos nuestro NIT.
nuestra contraseña y ponemos ingresar. Una vez que ingresamos, ya estamos en nos aparece esta pantalla, y en esta pantalla, como nuestra empresa, imaginémonos que estamos en el caso del autito que estamos trabajando, entonces entramos a lo que son estados financieros, porque el autito es una entidad o una empresa con fines de lucro. Si fuéramos una fundación, una empresa sin fines de lucro, tendríamos que entrar a memoria anual. Como no es nuestro caso, vamos a entrar a este sector que dice estados financieros. Una vez ingresado a estados financieros, pues nos va a aparecer esta pantalla con estos tres pestañas, ¿no? Con estos tres iconos. Entramos al icono que dice personas, donde nos va a permitir llenar lo que son los datos de los responsables, ¿no? Aquí vamos a llenar quiénes son las personas responsables, ¿no? En este caso tenemos que poner los datos del contador, del propietario, del gerente, etcétera, toda su información, ¿no? Una vez que terminemos de llenar el dato de los responsables, vamos a entrar a inicio, y en inicio nos va a aparecer esta pantalla donde nos dice estados financieros e información financiera complementaria. Acá lo que tenemos que hacer es ir llenando la información de la empresa. Es decir, por ejemplo, nos dice el año, ¿de qué año vamos a llenar la información? 2019, ¿no? Ahí nos va a decir mes de cierre, entonces ahí nos va a salir qué mes cierra, diciembre, cierra en abril, apretamos este punto, ¿no? Esta pestañita, y ahí nos va a aparecer, ¿no? Y ahí tenemos que seleccionar también lo que es el método de evaluación de inventarios, ¿no? Que es, ahí podemos poner CPP, qué tipo de evaluación de inventarios utiliza nuestra empresa, ¿no? Ahí ya lo tenemos llenado, ¿no? Y aquí ya nos sale automáticamente qué tipo de empresa es, ¿no? Cuando decimos el cierre es el 31 de diciembre, ¿qué empresa será? Puede ser bancaria, seguros, comerciales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos esa información. Una vez que ya hemos llenado la información de la empresa, tenemos que comenzar con el llenado ya de los estados financieros, ¿no? Entonces terminamos de llenar y nos va a aparecer esta pantalla y nos va a decir estados financieros. Seguimos en la pestañita de inicio, ¿no? Pero ya una vez que hemos llenado la información de la empresa, nos aparece esta otra pantalla. Acá ya tenemos que ir entrando a cada uno de estos iconos, ¿no? Vamos a entrar a este icono que dice cabecera, por ejemplo, y nos va a aparecer esto, ¿no? Donde tenemos que llenar los datos de representante legal, el responsable de la elaboración de estados financieros, el responsable de la auditoría externa en caso de que sea necesario, ¿no? Va a haber un responsable de auditoría externa cuando nosotros tengamos ingresos superiores a 1.200.000, ¿no? Sigamos. Y seguidamente tenemos que ir llenando, ¿no? Lo que es el balance general, por ejemplo. Y aquí vamos a llenar, por ejemplo, lo que es el balance general. Nos aparece esta pantalla donde están todos los ítems. Estos ya son datos que nos da el sistema, ¿no? Que nos da el sistema propiamente dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, poner un copiar, irnos a una hoja Excel y copiar toda esta información, ¿no? Una vez que hemos copiado, tenemos que poner, nos va a salir todo en cero, y aquí tenemos que nosotros ir poniendo la información de la empresa en el mismo formato. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, fíjense, con estos códigos, ¿no? Estos códigos de acá. Una vez que tenemos la información, lo único que vamos a volver al CIAT, y aquí vamos a poner copy paste, control C, ¿no? Acá vamos a marcar toda la información, y seguidamente vamos a poner control C de copiar, y aquí vamos a poner copiar, y nos va a aparecer ya toda la información copiada, ¿no? Toda la información acá copiada, ¿no? Aquí, como podemos ver, nos aparece toda la información copiada. Y así sucesivamente vamos a ir llenando toda esta información, igual en los estados de resultados. Como les decía, lo que hay que tener cuidado es, podemos aumentar algunas líneas, pero no podemos eliminar las que ya existen, ¿no? Entonces, si es que no tenemos, por ejemplo, inversiones temporales, tendríamos que dejarlo en cero, ¿no? Y tenemos, digamos, otra cuenta que vendría aquí atrás, aquí abajo, entonces vamos a tener que incluir una que sea la 111005, digamos, ¿no? Entonces, también en función a el número o el dígito que le corresponda, ¿no? Y de la misma manera vamos a ir llenando lo que es el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo, ¿no? Y ya cuando vamos a lo que son los inventarios, ¿no?
ahí ya nos aparece también otra información. Fíjense, ya hemos ido llenando, ya nos va a ir aumentando. También aquí hay un marcador que nos va diciendo cómo está nuestro avance, ¿no? Si estamos avanzando. Ya hemos ido llenando esta información. Fíjense, ya hemos visto la cabecera, el balance general, el estado de resultados, y ya estamos entrando, ¿no? Allá al estado de flujo de efectivo, y hemos dicho cómo cómo se llena, es solamente copiar la información, ¿no? Muy bien, entramos a lo que es el inventario físico valorado, y ahí nos va a dar este detalle, ¿no? Ahí está, inventario de propiedad, planta y equipo, inventario totales, inventario productos disponibles para la venta, totales, inventario de materia prima. Eso se utilizará en caso de que estamos en una empresa productiva, industrial, ¿no? Productos en proceso, lo mismo, productos terminados. Pero si estamos en una empresa comercial, como era nuestro ejemplo, entonces tendríamos que llenar simplemente esos dos acápites. Ahora, ¿qué hay dentro de esos acápites, no? Cuando estamos, por ejemplo, en lo que es inventario, propiedad, planta y equipo y activos fijos, ¿qué tenemos? Vamos a tener, acá nos dice esta información. Tenemos que tener el código, el detalle del inventario incluir en la unidad de medida, la cantidad de unidades, el inventario final valorado y el importe de bajas de la gestión, cuando estamos en propiedad, planta de equipo o activos fijos, como nosotros le llamamos. Podemos subir esta tabla de contenido y ahí tener el formato y poderlo llenar en Excel, y luego ya lo mismo que en los otros casos, hacemos copy paste, ¿no? Copy, control C, y venimos acá y ponemos copiar, y ahí nos va a salir ya toda la información, ¿no? Muy bien, una vez que hemos llenado los activos fijos, vámonos a lo que es el inventario de productos disponibles para la venta. En ese caso, lo que tenemos que hacer de la misma manera, pero este tiene otro formato, ¿no? Tiene el código, tiene el detalle del inventario, incluir la unidad de medida, ahí tenemos la cantidad de unidades, el inventario final valorado, ahí tenemos el estándar de medida, ¿no? Entonces ahí está cómo lo medimos, ¿no? Entonces ahí tenemos, vamos a copiar, igual podemos llenarlo en una hoja, terminamos de copiar esa información y la vamos a subir también, y con eso habremos terminado lo que son los inventarios, en nuestro caso, como era solo comerciales, ¿no? Seguidamente, ¿no? Vamos al siguiente acápite. Fíjense, hemos terminado esto, nos tocaría compensación de pérdidas. En caso que hubiéramos tenido pérdidas, pues tendríamos la opción de ir compensando las pérdidas, tendríamos que llenar esta información. En caso de que no, tendríamos que poner aquí el importe de la utilidad del periodo de la gestión actual, y esto lo obtenemos del formulario 500, ¿no? Muy bien, sigamos. Fíjense, ya estamos en la última parte, que es el pie. Hemos ido llenando cabecera, balance, todos los estados financieros, los inventarios. El pie, ¿qué es el pie? El pie es quienes van a firmar. Entonces acá vamos a poner los datos y la información de los que van a firmar estos estados financieros. ¿Quiénes van a firmar? Seguramente el gerente general, el gerente administrativo financiero, el contador, ¿no? O si solamente es un propietario, es el propietario y el contador, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Si es grande, pequeña, no sé. Entonces ahí depende mucho de eso. Muy bien, ya hemos llenado toda la información. Ahora fíjense, toda esta parte ya está llena. Nos tocaría ver lo que son los anexos tributarios, ¿no? Entrando ya a lo que son los anexos tributarios, entramos al anexo 1. En el anexo 1 nos va a salir el mismo formato de anexos tributarios que hemos ido llenando con ustedes, ¿no? En las clases. Entonces aquí tenemos que, de la misma manera, copiar este formato. Podemos copiarlo, llenamos la información con nuestros anexos tributarios, o simplemente, si ya tenemos el mismo formato, que ya lo debemos tener, es seleccionar y control C y poner aquí copiar, pegar, listo, nos va a aparecer ya toda la información. Siempre tenemos que verificar que esta información sea la que esté cotejando con nuestros estados financieros, ¿no? Y con nuestros formularios, etcétera. Entonces vamos llenando así todos los anexos tributarios. Ahora, los que no se presenten, como dice aquí, si un anexo no aplica, igual se debe enviar, pero como no aplica. Obviamente aquí no vamos a llenar ninguna información, pero tenemos que enviar la información ya en el aplicativo, adjuntarla, pero poner ahí, no aplica, ¿no? O sea, no vamos a eliminar alguno de los archivos de información tributaria complementaria. Van a estar los 15 anexos, pero muchos de ellos de repente no van a aplicar, ¿no? Como en el caso de nuestra empresa comercial, el anexo 3 no va a aplicar y algunos otros más, ¿no? Seguimos. Una vez que ya hemos terminado de llenar toda esta parte, vamos a entrar a la segunda parte, los adjuntos.
En los adjuntos tenemos que adjuntar lo que son las notas a los estados financieros. ¿Qué nos dicen las notas? Una vez que hacemos clic en esta pestañita, aquí en esta, nos va a aparecer una pantalla, nos va a decir tenemos que jalar la información. Y aquí se va a filtrar en este formato, es decir, tenemos que anotar CIAT, guión, estados EFF, guión, el número de NIT, guión, la gestión 2019, si fuera el caso, guión 12, porque se cierre el diciembre, punto PDF, tiene que ser un archivo como está aquí, en PDF, ¿no? Y con ese nombre. No, si no tiene ese nombre, no nos los va a jalar. Y si no está en PDF, tampoco, no lo va a encontrar, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos esa información, entonces ya vamos a tener llenado estos dos campos, ¿no? Una vez que ya tenemos esta información acá, vamos a llenar lo que es, fíjense, en este campo tendría que tener este formato, ¿no? CIAT, EFF, el número de NID, la gestión, bueno, este cierra en diciembre, PDF, ¿no? Lo mismo acá. Para la información tributaria complementaria es lo que les decía, ¿no? Si un anexo no aplica, igual tienen que estar adjuntos aquí los 15 anexos, no importa si no aplica, ¿no? Si nos corresponde enviar, es decir, si nuestra empresa tiene ingresos por encima del 1.200.000, ¿no? Entonces vamos a también adjuntar información tributaria complementaria. Si no, entonces solamente vamos a adjuntar lo que son las notas a los estados financieros, porque sí, eso es parte de la información básica, ¿no? Muy bien, tenemos ahí, tiene que tener estos anexos tributarios, este formato, ¿no? CIAT, punto, información tributaria complementaria, guión, el número de NIT, ¿no? Y ya está. Una vez que ya hemos hecho este trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Guardamos la información. Una vez que guardamos, ya nos va a aparecer este clic, que significa que ya está completado, ¿no? Una vez que ya está completado, ¿no? Ahí ya está completado. Una vez que ya está completado con ese clic, entonces ya quiere decir que ya podemos enviar la información, ¿no? Y ya nos va a aparecer, una vez que ya está todo, nos dice perfecto, puede enviar la información. Yo ya tengo aquí todo clic porque ya he cumplido todo esto. No le corresponde a esta empresa el envío de los anexos y solo me tocaría poner enviar. Me va a pedir además la contraseña y el usuario que tenemos nosotros en la oficina virtual, y con eso vamos a poder enviar, ¿no? Cuando lo enviamos, ahí recordaremos, si nuestra empresa tiene periodo fiscal de cierre el 31 de diciembre, tendremos que enviar esto a 120 días posteriores a la fecha de cierre de gestión, es decir, en abril. Aunque este año, por efectos de la pandemia del COVID, este plazo se ha ido ampliando, ¿no? Pero en términos generales, y de acuerdo a la ley, o de acuerdo a las normas, estos son los plazos, ¿no? Si cierra marzo, entonces ya tendríamos que enviar los 120 días posteriores, que sería abril, mayo, junio, en julio tendríamos que enviar, ¿no? ¿Qué pasa si no enviamos? Ahí tenemos fuertes multas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? No envío de los estados financieros en formato digital para personas naturales 500 UFBs. Bueno, una vez que ya lo hemos subido la información, ¿qué pasa acá? Acá nos va a, como decíamos, tenemos que filtrar la información, se filtra la información, tenemos que enviar en este formato, ¿no? Para las notas a los estados financieros debería tener este formato, ¿no? Decir CIAT, de estados financieros, el número de NIT, el año, ¿no? Y la fecha de cierre. Y para la información tributaria complementaria, si es que nos corresponde, si tenemos más ingresos arriba de 1.200.000, tenemos que poner CIAT, ITC, información tributaria complementaria, NIT y así, ¿no? Una vez que ya está todo completo, entonces tenemos que guardar, y cuando ponemos guardar nos va a aparecer que está bien, ya tenemos todo completado, ¿no? Una vez que ya tenemos todo completado, ya podríamos enviarlo, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, como acá ya está todo esto no aplica, por eso no está cliqueado, y podríamos ya enviar, nos va a pedir ahí nuestra contraseña de la oficina virtual para poder enviar, ¿no? Cuando lo enviamos, ya lo habíamos dicho, toda esta información en formato digital, tendríamos que enviar en 120 días posteriores al cierre de gestión. Si fuéramos empresa comercial, de servicios y otras, tendríamos que enviarlo hasta abril, ¿no? Porque el cierre es 31 de diciembre, 120 días posteriores sería a fines de abril. Si el cierre fuera marzo, si fuera una empresa industrial, tendríamos que enviar esto hasta julio, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, y así, ¿no? Aunque este año, por efectos de la pandemia, esto se ha modificado, se ha ampliado los plazos, pero de manera general siempre son 120 días posteriores al cierre de gestión, ¿no? ¿Qué pasa si no enviamos? Ahí están las multas, ¿no? Si no envía en formato digital,
tengo una multa bastante alta. Este envío en formato digital, como les decía, es el formulario electrónico 605, ¿no? No enviar en formato digital en el plazo, o sea, lo hemos mandado pero fuera de plazo, entonces igual tenemos multa, ¿no? No presentar en forma física, la multa es mucho más elevada, ¿no? Ahora, presentar fuera de plazo en formato físico, también tenemos multa. Eso es, queridos jóvenes, un abrazo y bendiciones y a esforzarse y ser valientes. Muchas gracias por su atención.